sigo por la consideración de tercera clase de entonces hablaremos sobre coagulopatías y enfermedad coronal. Es un tema largo, trataremos de hacerlo lo más concentrado posible, pero de todas maneras me hubiese gustado que esto fuese en dos clases. Un saludo de parte de Ricardo Rodríguez. Y siempre tratamos de enfocar el tema de la cirugía cardíaca, cirugía de adultos, ¿no? Empezando por un pequeño recuerdo anatómico. Este es un corte del corazón hecho en forma transversal, en el cual se ha decapitado las aurículas y vemos lo que vendría a ser, ¿no?, las válvulas mitral, tricuspidia, aorta y pulmonar. De acuerdo a la imagen, podrían decirme ustedes si se encuentra en sístole o en diástole. ¿Se podría o no se podría? ¿Y cuál sería? Diástole, precisamente. Cuando hablamos de sístole y diástole en forma genérica, nos referimos a la contracción de los ventrículos, porque tienen mayor presión. Las aurículas también tienen su propia sístole y su propia diástole. En el trazado electrocardiográfico, la onda P corresponde a la sístole auricular. La diástole auricular no se representa porque está siendo cubierta por la sístole ventricular, que se dibuja con el complejo QRS. Y después ya viene la diástole ventricular, que es la onda T, ¿no es cierto? Esta lámina muestra pues, las dos válvulas auriculoventriculares, o sea, mitral y tricuspidia, abiertas, permitiendo que la sangre pueda pasar libremente de las aurículas a los respectivos ventrículos. Y obviamente, la válvula aórtica y pulmonar, ya gracias, válvula aorta y pulmonar están cerradas justamente para que la sangre no se salga del ventrículo antes de tiempo, ¿cierto? Pero más importante que eso en esta lámina, lo que llamo siempre la reflexión es, primero, vean ustedes que las cuatro válvulas están en el mismo plano horizontal. Visto el corazón de afuera, no sabemos si las válvulas están más arribita, más abajo, qué sé yo. Da la sensación de que la válvula pulmonar podría estar más alta que la válvula aórtica, etc. Sin embargo, como ven, están en el mismo plano horizontal. Y esto está dado porque ese tabique, ¿no?, horizontal, junto con la división de las cavidades izquierda y derecha, o sea, el septo interauricular y el septo interventricular, van a constituir lo que se denomina la cruz del corazón. Y es lo que le da la arquitectura. El plano horizontal es un plano semifibroso. Donde están puestas las válvulas es alrededor de cada una tiene un anillo fibroso y que en conjunto le dan la consistencia para que el corazón tenga la forma que tiene. Y más aún, todo músculo esquelético, ¿no?, para cumplir su función tiene que estar fijado en dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, por decirle el bíceps, ustedes conocen muy bien, que puede cumplir con su trabajo porque tiene dos puntos de fijación. Igual es el músculo cardíaco. Si tiene que tener dos puntos de fijación, entonces en etapa embrionaria, cuando se está formando el corazón, empiezan a formarse células que del plano horizontal, en forma elíptica, ascienden y en forma de 8 bajan, y así célula tras célula, célula tras célula, cientos, miles de células, y esto le da la consistencia. Entonces, una fibra que empieza en el lado izquierdo da forma de 8 y termina en el otro lado, con dos puntos de fijación. Y es por eso que podemos tener sístole y diástole, sístole y diástole. Si no, el corazón sería como el estómago, ¿no?, músculo liso, no tiene puntos de fijación, es una bolsa y se llena. Y tendría solamente movimientos peristálticos.
En cambio, el corazón, si tiene la capacidad de contraerse como lo hace, es porque tiene dos puntos de fijación. ¿Está claro? Otra reflexión respecto a esta lámina. Vean la proximidad y cercanía que hay entre todas ellas. Sobre todo en este triángulo constituido por la válvula mitral, tricuspidia y aorta. Cuando hacemos una plastía o una reparación de la válvula mitral, nosotros entramos por una rendija que tallamos en la pared de la aurícula izquierda y por ahí levantamos y vemos la válvula al fondo. Traccionamos, recortamos los velos y luego tenemos que pasar puntos para fijarla. Entonces, imaginémonos que hemos hecho la resección de la válvula mitral respetando su respectivo anillo, porque ahí es la parte dura, la parte consistente, y ahí ponemos los puntos. Si nosotros, como no vemos en profundidad cuánto está entrando nuestro punto, agarramos mucha carne, un punto por quererle dar más resistencia, agarramos mucho, podemos comprometer este velo de la válvula tricuspidia. Y obviamente al retraerlo, vamos a dejar una insuficiencia de la válvula tricuspidia. Entonces estamos cambiando una patología mitral por una patología tricuspidia, que después de salir de extracorpórea nos vamos a enterar porque el ventrículo derecho va a empezar a dilatarse un poco y bueno, sea como sea, este ventrículo se puede adaptar y seguir trabajando y pasar casi desapercibido esa insuficiencia de la válvula tricuspide. Pero si lo mismo hacemos en este sector, vamos a comprometer ese velo de la válvula aórtica y le vamos a producir una insuficiencia aórtica, la cual, luego de la extracorpórea, sí le va a generar problemas al ventrículo izquierdo porque se va a sobrecargar y el ventrículo izquierdo no súbitamente va a tener que trabajar contra mayores volúmenes de sangre y por lo tanto puede dar cierto grado de insuficiencia ventricular que nos va a dar problemas en el postoperatorio inmediato. Entonces, le estamos generando otra patología en reemplazo de la que hemos corregido, o sea, de la válvula mitral. Pero hasta ahí la cosa no compromete la vida del paciente, ¿no? Si lo mismo sucede en esta zona, ustedes ven que, mejor en la lámina, esta es la válvula aórtica, aquí está naciendo el tronco de la coronaria izquierda, que rápidamente se divide en la descendente anterior que va hacia allá, y la circunfleja, que como su nombre lo dice, va circundando la cara lateral izquierda del corazón, y en su recorrido va dando las arterias marginales, las coronarias marginales, que se encargan de irrigar toda la cara lateral-posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros nuestro punto compromete mucho y estrangula esta circunfleja, obviamente que le vamos a producir un tremendo infarto al ventrículo izquierdo en su cara lateral-posterior y después de la extracorpórea ese ventrículo no va a latir. Y por más que le metamos todas las drogas que sean y por más que le queramos meter ¿cómo se llama? Marcapaso o lo que quieran, definitivamente ese ventrículo está muerto. Por lo tanto, ese ventrículo, definitivamente la muerte celular de ese ventrículo, el infarto del ventrículo, va a llevar a la muerte del paciente. Y nos vamos a estar preguntando qué pasó, cómo fue, qué es lo que motivó esto, que se infartó toda la cara posterior, que la protección es el pero en realidad ha sido ese. ¿Está claro? Igual, pues, por eso es que siempre hacemos un alcance de esto para que más o menos tengan una idea de los problemas que enfrentamos cuando hacemos una plastía de las válvulas o un reemplazo de la válvula mitral aórtica. Aquí es la contraparte, o sea, la sístole ventricular. Obviamente las válvulas auriculoventriculares deben estar cerradas y las válvulas aórtico-pulmonar están abiertas, permitiendo que la sangre salga fácilmente de los ventrículos hacia las respectivas arterias aorta y pulmonar, ¿cierto?
Aquí tenemos ya un corte sagital del corazón, en el cual, como ven, como si lo hemos abierto como un sándwich, está abierto todo, y ¿qué es lo primero que salta a la vista? Lo primero que llama la atención es la diferencia de espesor, de grosor, entre la pared libre del ventrículo izquierdo con relación a la del ventrículo derecho. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se puede ver? ¿Ah? Volumen, no. Presión. El ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo derecho tiene que hacer llegar la sangre del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar hacia ambos pulmones, pero el corazón está en medio, el mediastino, abrazado prácticamente por los pulmones. Por lo tanto, la distancia de recorrido y la segmentación de estas arterias es corta, no pasa de los 30 centímetros en total. Por muy grande que sea la persona del corazón, no llega, ¿no? 20 y tantos centímetros. Por eso es que no requiere tanta presión. Y el ventrículo derecho, con 15, 20 milímetros de mercurio de presión, le es suficiente. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que hacer llegar la sangre hasta la última célula de toda nuestra anatomía. Llámese en los pies, ¿no es cierto? O sea, las células de la piel, digamos, de nuestros pies, como también el cuero cabelludo. Por lo tanto, el recorrido es más largo, la segmentación es más larga, más difusa, y se va generando mayor resistencia, que obliga al ventrículo a tener que hacer presiones de 120, 130 milímetros de mercurio de presión sistólica, para que la sangre llegue hasta la última célula. ¿Está claro? Y es por eso que todo músculo enfrentado a una resistencia, y lo saben bien aquellos que practican físico-culturismo, ¿no es cierto? Tanto levantar pesas se hipertrofian los músculos. Igualito el ventrículo izquierdo, tanta presión tiene que hacer que se va hipertrofiando. Y por lo tanto, es casi 4 veces, 5 veces el espesor de la pared libre del ventrículo derecho. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa debemos de reflexionar con esta lámina? Vean ustedes, la válvula aorta, como también la válvula pulmonar, son 3 folletos con forma de nido de paloma, que así se denomina, y que estas válvulas son abiertas cuando se produce la sístole ventricular. Es la propia sangre que empuja las válvulas y las abre, ¿no es cierto? Y una vez que sale toda la sangre a presión, las arterias se han dilatado, y como las arterias también tienen su compliance, o sea, sus capas musculares, pasado la mayor presión, se contraen, y parte de la sangre que está yendo hacia adelante se regresa. Y esa sangre que se regresa choca contra los bordes de los velos, de la aorta, como de la pulmonar, y la cierra. Entonces son válvulas pasivas. Se abren porque la sangre lo empuja y se cierran porque la sangre lo empuja. ¿Está claro? Entonces no hay ningún músculo que las traccione ni nada. Son válvulas 100% pasivas. En cambio, vean ustedes la válvula mitral y la válvula tricúspide. Están constituidas por velos, por cuerdas tendíneas que están entrecruzadas y por músculos papilares que nacen del propio pared libre del músculo de los ventrículos. Por lo tanto, cuando el ventrículo se está llenando, ¿no es cierto?, cuando ya casi está por llenarse, se produce en fracción de milésima de segundo una contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica es que el músculo se prepara y se contrae, pero todavía no se ha producido la sístole. Simplemente se contraen, como aquel atleta que va a saltar, prepara sus músculos, y luego, cuando ya se completa esto, se produce la sístole. Cuando se produce la contracción isovolumétrica, tiemblan las cuerdas tendíneas, el músculo papilar, y hace que las válvulas se cierren, como un paraguas. Se cierran porque están las cuerdas entrecruzadas.
Entonces, al cerrarse, luego se produce la sístole ventricular y ya encuentran las válvulas cerradas. Y no le queda otro camino a esa sangre que empujar las válvulas aorta y pulmonar y por ahí toda la sangre sale. ¿Está correcto? Entonces, esto es un aparato valvular. No son simplemente válvulas, son aparatos valvulares que tienen toda una ingeniería en su funcionamiento y que cuando nosotros, como cirujanos, queremos hacer una plastilla, un arreglo de una válvula en un corazón que está parado y está en diástole, hay que tener bastante experiencia, ¿no es cierto?, para darle la tensión y la, digamos, la anatomía, recuperar la anatomía de esa válvula y que también recupere su funcionalidad. Porque a veces un punto puede estrechar demasiado y ya la válvula no abre y no le hemos corregido la estenosis, o un corte puede dejar demasiado abierta la válvula y lo que era estenosis la convertimos en insuficiencia. Como esto está parado, no podemos 100% estar seguros de lo que hemos hecho, hasta que el corazón empieza a latir. ¿Está claro? Entonces, vean ustedes estos dos aspectos que quería llamarles su atención para reflexionar en lo que es la cirugía cardíaca. Cuando se trata de valvulopatías, generalmente nos referimos a las valvulopatías adquiridas. Las valvulopatías adquiridas son consecuencia de la fiebre reumática. Cada año viene disminuyendo la cantidad de pacientes que llegan con estas valvulopatías adquiridas, toda vez que ha ido mejorando un poco los sistemas de salud y que ya hace que las comunes infecciones de los niños puedan ser tratadas adecuadamente. Uno de los causantes de estas infecciones es, como ustedes recuerdan, el estafilococo aureus beta hemolítico, el cual, por decirlo así, en la membrana celular tiene un código de barras o una sucesión de aminoácidos, qué sé yo, que le dan una identidad y que nuestro sistema inmunológico lo reconoce. Entonces lo reconoce como un alergeno y por lo tanto lo ataca para ayudar a contrarrestar la infección. Ya le queda la memoria y el problema está que las células del miocardio en su membrana celular parece tener un código similar, muy parecido, y eso hace que en cierto momento ya despertado, ¿no es cierto?, el sistema de anticuerpos contra ese tipo de germen se confunde al pasar por el corazón y lo desconoce al propio miocardio y lo ataca como si fuese el germen. Ataca las células del miocardio produciendo lo que se denomina fiebre reumática, que es un tremendo evento en el cual hay fiebre, malestar, cardiomegalia, aparición de soplos, etc. Ya todo eso lo conocen ustedes muy bien. Le dan el tratamiento al niño, tanto de la infección como de todo esto, y a partir de ese momento, ese niño, en el lapso de 15 a 20 años, va desarrollando un sistema de ataque a las válvulas, que son las están más en contacto con la sangre, ¿no?, de inflamación y luego de cicatrización. Y día a día, minuto a minuto, están que le inflaman, se dematiza, se desinflama y en ese plan están casi permanentemente. Lo que conlleva a que en el transcurso de años estas válvulas, si tienden a pegarse y a cerrarse, van a terminar produciendo una estenosis de la válvula mitral. Y si en el discurrir se ha dilatado el anillo por esclerosis, se dilata y las válvulas ya no coactan bien, va a terminar con insuficiencia. Y es lo que vemos nosotros en joven adulto que viene con esta patología, sea estenosis de la válvula mitral, insuficiencia de la válvula mitral, como también de la válvula aórtica, válvula tricúspide, etcétera, etcétera. La válvula que más se compromete de lejos es la válvula mitral, en su variedad estenosis de la válvula mitral. Es lo que más vemos, lo que más se da.
de valvulopatía adquirida. Le sigue la estenosis de la válvula aórtica, luego ya viene la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica en ese orden, y finalmente ya una miscelánea de combinaciones de todas las válvulas. ¿Ya? Sobre todo, una triada clásica es estenosis mitral, insuficiencia aórtica e insuficiencia tricúspide. ¿Ya? Entonces, siendo las más frecuentes la estenosis de la válvula mitral, empezaremos por esta válvula, ¿ya?, a explicar por qué tenemos que operarla, ¿ya?, y por qué tenemos que darle tratamiento quirúrgico. Y después hablaremos respectivamente de la estenosis aórtica, luego de las insuficiencias, porque el tratamiento es casi, ¿no es cierto?, igual para todas las valvulopatías, como vamos a ver. Estenosis de la válvula mitral. Si la válvula mitral empieza a cerrarse progresivamente, insidiosamente, va a generar que la presión en la aurícula izquierda empiece a aumentar. Obviamente que si la válvula se va cerrando, ¿cierto? Normalmente el área de la válvula mitral, el orificio, es de 3 centímetros cuadrados. Cuando llega a 1 o menos, empiezan los síntomas. ¿Y cuál es el síntoma principal en la estenosis de la válvula mitral? Disnea. Correcto. ¿Por qué? Porque al haber cierre de la válvula mitral, debe de aumentar la presión en la aurícula izquierda. Y esto lleva, como ya les dije, a que el músculo de la aurícula izquierda tenga que hacer más presión porque se está enfrentando a más resistencia. Y la pared del ventrículo de la aurícula izquierda va aumentando de espesor, de grosor, ¿no es cierto? Y aumenta la presión intraauricular izquierda. Luego de ello se produce, ¿no es cierto?, que esta resistencia y este aumento de presión se transmite a la vena pulmonar, ¿no es cierto?, que están desaguando en la aurícula izquierda. Hay mucha resistencia y esto se va condicionando que se vaya habiendo resistencia y que vaya habiendo congestión. ¿En dónde? Primero en el capilar venoso pulmonar y después en el capilar arterial pulmonar. Y esto va llevando a que se produzca un trasudado del líquido, ¿no es cierto?, hacia el intersticio, y que después compromete los alvéolos y los va llenando, congestionando. Como todo el día estamos con el tórax en vertical, ¿no es cierto?, sea que estemos sentados o de pie, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos un esfuerzo moderado o un gran esfuerzo, vamos a sentir la sensación de falta de aire, ¿no es cierto?, porque requerimos que mayor cantidad de sangre se oxigene, pero los pulmones están congestionados. Entonces tenemos la disnea que empieza, como ustedes saben, a grandes esfuerzos, después a medianos esfuerzos, a mínimos esfuerzos, ¿no es cierto? Y la disnea, en el día tenemos disnea, pero en la noche, cuando estas personas descansan, instintivamente sienten que la sangre, ¿no?, los líquidos se redistribuyen y empiezan a tener sensación de ahogo. Entonces empiezan a usar almohadones para dormir en posición semisentada. ¿Esto cómo se llama? Ortopnea, ¿no es cierto? Y no solamente eso, una vez que se quedan dormidos, ya no tienen conciencia de su posición y terminan echados, y dormidos sienten que se ahogan y se despierta en un paroxismo de sensación de ahogo, y es lo que se denomina disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? Pero la cosa no termina ahí. Al haber tanta congestión capilar, los capilares están congestión de sangre y todo lo demás, tienen fragilidad capilar. Entonces la persona tose y empieza a tener rasgos hemotóicos. Entonces, la estenosis de la válvula mitral es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante. ¿Está claro? Pero, ¿quién empuja la sangre para que siga avanzando en esta dirección?
habiendo tanta resistencia en la aurícula izquierda. La arteria pulmonar no es una bomba. Quien tiene que empujar la sangre es el ventrículo derecho, que al haber mucha resistencia, ¿no es cierto?, hacia adelante, tiene que hacer cada vez más presión. Por lo tanto, esa presión del ventrículo izquierdo sube, ¿no es cierto?, de 15, de 20, 25, 30, y es la presión que le transmite a la arteria pulmonar, ¿no? 30, 35 milímetros de mercurio, para que la sangre siga avanzando hacia adelante. Pero es tanta la presión en el ventrículo derecho que incluso también se hipertrofia el ventrículo derecho, ¿ya? Y llega un momento en que la válvula tricúspide, que es media rudimentaria, es vencida por esta presión y la sangre se va ¿a dónde? A la aurícula derecha, ¿no es cierto? Esta sangre que regresa a la aurícula derecha no tiene otro camino que irse hacia abajo, porque por cava superior no va a ir contra gravedad, se va a ir hacia abajo. ¿Y qué es lo que está debajo? El hígado. Y estando ahí debajo del hígado, vamos a tener que se produce la hepatomegalia, ¿no es cierto? Es un hígado graso, una hepatomegalia. Hay problemas en el metabolismo de las proteínas, hay problemas en la asimilación de las grasas, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona empieza a desnutrirse y al haber desnutrición, hipoluminemia, empieza a producir edemas en el abdomen, que se conoce con el nombre de anasarca, y edema de miembros inferiores. Y vean ustedes, lo que empezó en la aurícula izquierda, en la válvula mitral, ya dio la vuelta olímpica, ya llegó hasta los pies, con edema y todo. Entonces, este paciente, en esas condiciones, ya está en clase funcional 3 para 4, ¿no es cierto? Es un paciente desnutrido, adelgazado, panzón, ¿no es cierto?, caquético, y que está en mal estado general. Si le tomamos una radiografía, vemos que los ventrículos ni enterados están de problemas, salvo el ventrículo derecho, pero principalmente hay un gran crecimiento de las aurículas. Y el botón de la arteria pulmonar está bien marcado, ¿no es cierto?, lo que nos indica la estenosis de la válvula mitral. Ahora, el problema desgraciadamente no termina ahí. Al haber crecimiento tanto de la aurícula derecha y sobre todo crecimiento y aumento del grosor de la pared de la aurícula izquierda, los impulsos eléctricos, o sea, la despolarización que se reproduce en el nodo sinusal, ¿no es cierto?, parte del nodo sinusal tiene que viajar por todas las aurículas hasta llegar al nódulo auriculoventricular. Esa despolarización, que normalmente es en fracciones de milésima de segundo, al ser el recorrido más largo y al ser la pared de la aurícula izquierda más gruesa, termina demorando. Y todavía no ha llegado ese impulso eléctrico al nódulo auriculoventricular y ya está saliendo otro y otro. Lo que en el trazado electrocardiográfico lo vamos a ver primero como 2 ondas P y un complejo QRS. ¿Y eso cómo se denomina? Bigeminismo. Luego 3 ondas P y un complejo QRS, trigeminismo. Y así, varias ondas P y un complejo QRS es flúter auricular. Y finalmente desaparecen las ondas P porque ya se produce una fibrilación auricular. Hay tantos puntos de nacimiento de estímulos eléctricos que ya se hace una mezcolanza. Y por lo tanto desaparece la sístole auricular, que de todas maneras estaba ayudando a que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Y por lo tanto, ese paciente que estaba yendo más o menos siente que su enfermedad avanza más. Le entra mayor disnea, mayores molestias. ¿Está claro? Entonces, y al haber fibrilación auricular, al no haber sístole auricular, genera que la sangre esté dando vueltas y vueltas en la aurícula izquierda y prácticamente pasan al ventrículo izquierdo
más por peso que por otra cosa, ¿ya? Y al haber tanto rato la sangre ahí retenida, empieza a generar la formación de un coágulo, un trombo, que en cualquier momento por ahí se produce una sístole auricular, ¿no es cierto? Y se fragmenta y sale ese fragmento en la circulación general, pasa al ventrículo izquierdo y ahí a la aorta, y por lo tanto se convierte en un émbolo que te va a producir un infarto en cualquier parte de la economía cerebral, al propio corazón, a los riñones, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Vean ustedes las diferentes formas de estenosis, la válvula estenosada, ¿no es cierto? Estas son dibujos de lo que antes tomábamos bastantes radiografías, teleradiografías de corazón y grandes vasos, ¿no es cierto? Porque no había el ecocardiógrafo. Y acá vemos en esta representación radiológica, o en el dibujo, el crecimiento de la aurícula izquierda ha sido tanto que está elevando los bronquios, haciendo que la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios en vez de ser en forma de Y invertida, sea en forma de T invertida, ¿no? Porque los está elevando. Y más aún, esto es una representación en la cual al paciente se le daba a tomar bario, una sustancia de contraste, y se le tomaba la radiografía tomando el bario, y por lo tanto vemos que la sustancia de contraste se detenía en esta zona porque la aurícula, por estar crecida, comprime el esófago. Y eso es lo que también lleva a mayor desnutrición del paciente, porque ya no puede deglutir alimentos sólidos, ya tiene que licuarlos, tomar jugos, sopitas, calditos, porque ya no le pasan bien los alimentos. ¿Está claro? Y eso empeora más su enfermedad. Vean ustedes la cantidad de trombos que solemos ver. Estas son imágenes de patologías, o sea, pacientes que han fallecido al hacer la autopsia encuentran la cantidad de trombos. Pero igualmente vemos también cuando operamos a algunos pacientes que tienen trombos en la aurícula, en parte de la que está comprometiendo parte de la válvula, ¿no? La cantidad de trombos, y que podrían en cualquier momento producir un émbolo, producir infarto, como ven ustedes, a cualquier parte de la economía. Cerebro, riñón, corazón, ¿no? Mesenterio, miembros inferiores, llevando a una insuficiencia arterial periférica, que esté en el seminario, etcétera, etcétera. ¿Claro? Insuficiencia de la válvula mitral. Aquí la cosa es totalmente diferente. Acá no hay nada que impida el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Más aún, es una puerta abierta. La sangre pasa libremente, pero cuando el ventrículo se contrae, parte de esa sangre se regresa. ¿Por qué? Porque la válvula no termina de cerrar adecuadamente, o porque está rota, o porque los velos ya están muy escleróticos, se han replegado, o porque las cuerdas tendinias se han elongado, ¿no? Y haciendo que funcione como una cortina, pero que no como una válvula. ¿Está claro? Entonces, esa sangre que se regresa a la aurícula izquierda, para la propia aurícula izquierda, en vista de que no hay nada de resistencia hacia adelante, una contracción igual y toda la sangre se va hacia adelante. Le regresa otro poco de sangre y la aurícula se dilata un poquito, pero igual se contrae. Entonces, la insuficiencia de la válvula mitral es una patología mejor tolerada, tarda más en el tiempo en llevarlo a un paciente a la disnea, a las molestias, porque prácticamente cuando ya la aurícula se dilató a su máximo de estiramiento, es cuando recién empieza a aumentar la presión y por lo tanto recién ahí aparecen los síntomas. Generalmente, muy frecuentemente, la insuficiencia de la válvula mitral es diagnosticada, es un hallazgo diagnóstico cuando un clínico le oculta el corazón a una persona y le dice, tienes un soplo, así que mejor ponte mano a un cardiólogo, el cual le hace una ecocardio y encuentra la insuficiencia de la válvula. ¿Está claro? O cuando se toma una radiografía y ven que tiene esta imagen de un corazón con unas aurículas tremendas,
Pero como ven acá, el botón de la arteria pulmonar no está crecido porque no hay ninguna resistencia. ¿Ya? No tiene por qué haber aumento de la presión de la arteria pulmonar ni del ventrículo derecho. ¿Está claro? Entonces, yo no digo que no llegue a la congestión pulmonar, pero es más tardío y es una patología mejor tolerada. ¿No? Obviamente que cuando la válvula ya está pues, muy abierta o está rota, y etcétera, etcétera, no vamos a esperar a que el corazón se dilate demasiado para indicar la cirugía. Estenosis de la válvula aórtica. Aquí, al igual que en la estenosis de la válvula mitral, la válvula aórtica se cierra, está muy cerrada, menos de 1 centímetro de orificio, y por lo tanto le genera a que el ventrículo izquierdo tenga que hacer mayor presión para que la persona mantenga una sístole, ¿no es cierto?, arterial suficiente. Si normalmente nuestra presión es de 120 y hay una estenosis de la válvula aórtica, ese ventrículo tiene que hacer 130, 140, 160, 180, 200 de presión para que después de la válvula se mantenga el 120 de presión sistólica. ¿Está claro? Entonces, ese aumento de presión y ese aumento de resistencia genera que el ventrículo izquierdo se hipertrofia, aumenta su masa muscular para vencer esa resistencia y mantener la misma presión, pero como ven ustedes, no es que el ventrículo crezca hacia afuera, crece hacia adentro, porque es una hipertrofia concéntrica y por lo tanto le va a restar espacio a la cavidad propiamente dicha del ventrículo. ¿Está claro? Y obviamente la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que suele ser alrededor de 0, de la presión sistólica del ventrículo 120 y la diastólica final es hasta 0, para que la sangre pueda pasar de la aurícula al ventrículo, hace que esta presión diastólica vaya aumentando, ya no llega hasta 0, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, cada vez se va quedando más. En la radiografía parece una radiografía normal porque no hay crecimiento de cavidades. ¿Está claro? ¿Y cuáles son los síntomas por los cuales detectamos que un paciente puede tener una estenosis de la válvula aórtica? Estos están relacionados, obviamente, con el lugar de destino de la sangre. Los órganos que son más vulnerables a esa, digamos, falla en la presión en ciertos momentos es uno el cerebro y otro el propio corazón. Me explico. Normalmente cuando nosotros estamos en posición horizontal y nos ponemos súbitamente de pie, al ponernos de pie, por cuestiones de gravedad, la presión de la sangre baja un poco y el ventrículo izquierdo tiene que hacer subir la presión para que se mantenga un flujo constante en el cerebro. El cerebro no tolera la bajada de presión. ¿Está claro? Entonces, cuando una persona, ¿cierto?, está echada o se inclinó para recoger algo y súbitamente se pone de pie, si tiene estenosis de la válvula aórtica, ya ese ventrículo que está metiendo su máximo de presión para vencer la resistencia, ya no le pidan que le suba todavía un poco más, ¿no? Entonces, en fracción de segundos, el cerebro se queda con hipoperfusión cerebral. Y como si lo desenchufaran a la persona ¡pum!, se cae. Y eso se conoce con el nombre de síncope. ¿Está claro? Entonces, el síncope es así. No es como el desmayo, no es como el vahío, en el cual hay cierta premonición de que uno se va a desmayar porque está la presión bajando lentamente o cosas así. Acá no. Acá súbitamente uno está de lo más bien, se agacha, se levanta y ¡pum!, se desploma. Una vez que se cayó, inmediatamente se equiparan las presiones y se pone en reacción y se pone de pie. Pero ya te caíste. ¿Está claro? Ya te desmayas. Entonces, ese síncope es un síntoma sine qua non de la estenosis de la válvula aórtica. Y el otro síntoma es en relación
al propio corazón y a su hipertrofia. Es tanto el grosor del ventrículo que las coronarias terminan siendo insuficientes en ciertos momentos para llevar la cantidad de sangre que requiere ese ventrículo. Si la persona está en reposo, su ventrículo late a una frecuencia pausada y con un grado de fuerza mínimo. Pero si una persona empieza a hacer un esfuerzo, va a requerir que el corazón lata más fuerte y más rápido y por lo tanto necesita mayor aporte de sangre. Pero como hay una estenosis en la válvula, no sale tanta sangre hacia las coronarias como se quisiera. Y por lo tanto, esa persona va a tener angina. Angina de miocardio sin enfermedad coronaria, aterosclerótica. ¿Está claro? Cabe señalar que la estenosis de la válvula aórtica, ¿no es cierto?, que se produce, que es una estenosis adquirida, en los extremos de la vida se puede producir la propia estenosis de la válvula aórtica, pero por causas diferentes. En niños, en los recién nacidos, pueden nacer con estenosis aórtica congénita, ¿ya? Y ese niño tener que ser operado, si es diagnosticado precozmente, tener que ser operado a esa edad, o lo que a veces pasa con estos niños, que su estenosis no es tan marcada, pero tienen los mismos síntomas. En ciertos momentos hacen síncopes cuando hacen movimientos bruscos, y lo que es peor, que esos síncopes los confunden como si fuesen convulsiones o ictus convulsivos, y le dan tratamiento por convulsiones y no le apuntan el corazón para encontrar que tiene un soplo. O lo que sucede, que a veces son, lo que bueno sucedía antes, que son niños que les gustan los juegos pasivos, ¿no es cierto? Bueno, ahora todos los niños paran con los videojuegos, pero antes no, antes los niños salían a jugar a la calle y eran los niños que no les gustaba jugar mucho porque sentían dolor al pecho y solitos se retraían, ¿no? Y se dedicaban a otro tipo de entretenimientos, ¿no? Juegos de mesa, qué sé yo, y nadie se explicaba por qué, o a veces los niños manifestaban que le dolía el pecho cuando jugaban mucho, ¿no es cierto? Pero, como le digo, esta patología de la estenosis congénita tiene los mismos síntomas que la estenosis de la coronaria adquirida. Y en el otro extremo de la vida, o sea, en los ancianos, también se produce, pero de causa no adquirida por fiebre reumática, sino por causa degenerativa, o sea, por viejo. ¿Está claro? A partir de los 70 cada vez vemos más pacientes con estenosis de válvula aórtica degenerativa, o sea, cálcica, ya por vejez. Vean ustedes las diferentes formas de estenosis de válvula aórtica. Esta podría ser una estenosis congénita, así se presenta porque las comisuras se han quedado pegadas. Esta generalmente es una cálcica degenerativa, la que solemos ver en los viejos, donde hay calcio sobre calcio y todo lo demás, ¿no es cierto? Y normalmente las que vemos de causa adquirida son de esta forma, que terminan siendo como rendija o que terminan fusionando uno de los comisuras. ¿Está claro? La insuficiencia de la válvula aórtica es, igual que la insuficiencia de la válvula, una patología mejor tolerada. Como comprenderán, el ventrículo no tiene ninguna resistencia para mandar la sangre hacia adelante, y la poca sangre que se le regresa para tremenda masa muscular que tiene el ventrículo, un poquito más de sangre no le hace nada, ¿no? Para adelante, le regresa otro poco. Entonces, con el tiempo, con los años, ese corazón, ese ventrículo se va redondeando un poquito, pero nada más. No hay hipertrofia, no hay hacia atrás ninguna congestión, no hay nada. Como ven en la radiografía, esta forma media en balón es lo que caracteriza a la insuficiencia de la válvula aórtica, como la ven acá, ¿cierto? Y esto es lo que le comentaba de que por fiebre reumática pueden venir, pues, o sea, combinaciones de las patologías, ¿no? O sea, tener estenosis de la válvula mitral, insuficiencia aórtica e insuficiencia tricuspide.
conocida, que es la trilogía más frecuente, ¿ya? Obviamente que la estrategia quirúrgica cambia, porque demoraría mucho cambiar una válvula, cerrar, pasar a la aorta, cambiar la otra válvula, pasar a cambia la estrategia quirúrgica, como lo vamos a ver. Estas patologías adquiridas se han conocido, ¿no?, en el mundo antiguo, o sea, en Europa, desde tiempos del siglo, fines del XVIII, sobre todo siglo XIX y inicio del siglo XX. Entonces, los médicos de esas épocas ya veían, ¿no?, a estas pacientes que venían todas caquéticas, con asitis, que se estaban semisentadas y se estaban ahogando y que ya estaban. Estos médicos en los tiempos de guerra, ¿no es cierto?, considerando que en los campos de batalla las armas de ese entonces que todas apuntaban al tórax, ¿no?, la lanza, la espada, la flecha, la comba, el cuchillo, la daga, etcétera, etcétera, todo apuntaba generalmente al tórax. Entonces a los generales, a los oficiales de rango, en los hospitales de campaña, el propio lugar de la guerra, llevaban y ahí les abrían el tórax para tratar de suturar, corregir, amarrar, qué sé yo, la zona sangrante, levantar la costilla que estaba rota, etc. En tiempos de paz, esa experiencia adquirida en los campos de batalla la trasladan a, y ya estos clínicos que hacían disecciones en cadáveres y que habían visto que estas pacientes una vez muertas las abrían y veían que lo único diferente, raro que encontraban era en el corazón, que estaba lleno de coágulos, la aurícula izquierda. Entonces ya trasladan esto a la posibilidad de que en algún momento algún cirujano de ese entonces, ante una paciente que estaba premortem, o sea, ¿no es cierto?, ya ahogándose ahí, le abren el tórax, ¿no es cierto?, le bajan el pulmón y ven la cara lateral izquierda del corazón, abren el mediastino, ¿cierto?, y se le ocurrió la brillante idea de hacer una jareta con hilo grueso ahí en la base de la rejola izquierda, cortan la cresta, sale sangre con coágulos que estaban por ahí sueltos, mete el dedo y con el dedo abre la válvula mitral. La abre, saca el dedo, el ayudante ajusta el hilo, cierran, ellos sabían abrir muy bien el tórax, cierran todo y para sorpresa de ellos, al abrirle la válvula la paciente empieza a mejorar y en cuestión de semanas de clase funcional 4 bajó a 3 y en unas semanas más ya estaba caminando en clase funcional 2 y el hígado se le reduce y todo lo demás. Y maravilla. Nadie sabe quién fue el primero que metió el primer dedo en su vida en una aurícula, pero a partir de ese momento la cosa se fue difundiendo, ¿no es cierto? Y ya fueron haciendo. Este es lo que se denomina comiscrotomía mitral transauricular digital, porque era con el dedo, ¿no es cierto? Con los años la cosa ya llegó a diferentes países de la Europa y en Italia el doctor Dogliotti, él sí puso su nombre a algo que se le ocurrió porque aparentemente este doctor Dogliotti no tenía uñas tan duras y por lo tanto no podía abrir algunas válvulas que eran bien duras y se le ocurrió la brillante idea de un anillo, le soldó unas aletitas como, ¿cómo se llama? Como aleta de pescado, así, como unos serruchitos, se lo ponía en el pupejo del dedo y con un hilo se lo amarraba a la muñeca para que no se le vaya y metía el dedo y hasta que ¡pum!, abría la válvula y la dejaba abierta. Por lo tanto, esta es la comiscrotomía mitral transauricular digital con anillo de Dogliotti. Y el hombre saltó a la fama con su anillo, ¿no?, en el mundo antiguo. Ya en el siglo XX, XXI, ¿no es cierto?, en el Instituto Karolinska en Bélgica, no, perdón, en Suecia, Instituto Karolinska, el doctor Tax, muy pensante, ve que esto era problema de que para abrir la válvula a veces se rompía la válvula en cualquier parte y no en las comisuras. Entonces diseñó este aparatejo que, como ven,
ya se mete por una incisión en la punta del ventrículo, se mete cerrado, y con la guía del dedo lo hacemos pasar por el orificio de la válvula mitral, y una vez posicionado, esta manivela uno la orienta a la posición donde están las comisuras, aprieta y ¡crack! ¡Bum! Abre sí o sí la válvula en las comisuras, porque eso, o sea, cortan las comisuras y las abre. Y deja una válvula funcionante, pero por apertura de las comisuras. Y el hombre, pues, diseñó su aparato y todos estos métodos de tratamiento, que son cerrados, se han utilizado en nuestro país y se han utilizado hasta el año 1990, o sea, hasta la década del 90, en esa década, en la que yo ya estaba ya de residente, ¿no? En el hospital, y veía pues cómo operaba el doctor Mariano Molina. Él operaba con el dedo, porque así lo había aprendido, y tenía una uña que, pucha madre, podía partir madera con esa uña, ¿no? Porque era gruesa. Y el tipo todavía se jalaba el guante, cortaba la punta, metía el dedo en yodo, lo secaba, y ¡crack! El doctor Otoya, que había estudiado en el Instituto Carmen, vino trayendo su aparatito de tax, ¿no? El otro que había estudiado en Italia tenía su anillo de Dorliotti. Entonces yo veía toda esa técnica y obviamente me pareció más funcional la del dilatador de tax, ¿no es cierto? Pero todas estas eran técnicas cerradas. Ahora, cabe señalar que su mortalidad era casi cero, ¿ya? Así tú entrases con el paciente en clase funcional 4, ¿no? Si tenía estenosis mitral pura, así tenga trombos, se le cortaba la orejuela, ¡fua! El chorro de sangre botaba todos los trombos que estaban más o menos sueltos, y luego metías el dedo o metías el dilatador, ¿no es cierto? Y abrías la válvula. Y en el peor de los casos te dejaba una insuficiencia mitral, que como ustedes ya les he explicado, es mejor tolerada, y obviamente toda la congestión de la estenosis disminuía y mejoraba. Entonces, era una técnica buena, pero como todo tiene su momento en la historia, en el último congreso que fuimos por los años 90 y tantos, un congreso mundial, y presentamos nuestro caso, pues pucha madre, casi nos morimos de vergüenza, ¿no? Porque todo el mundo nos miraba de arriba abajo como diciendo, pobrecitos, no tienen extracorpórea. Y ahí todo el mundo ya estaba en la máquina extracorpórea, y los únicos que presentaron casos de tratamiento de la estenosis y la válvula mitral con técnica cerrada fuimos los indios, o sea, los de la India, y nosotros, ¿no? Todo hasta los bolivianos estaban con extracorpórea. Entonces, escucha que ya de ahí nos dedicamos a hacer la extracorpórea. Entonces ya, y claro, tenía su sustento en el hecho de que es técnica cerrada. Nadie aprende no hay forma de enseñarte cómo operar con técnica cerrada hasta que tú mismo no metas tu dedo. Nadie aprende con el dedo ajeno. Mientras tú no metas tu dedo, tú no sientes, tú no sabes, ¿no? Yo veía a mi jefe que cuando metía el dedo y hablaba que mira, que la estenosis, que ¿qué decía? No, habrá que creerle, decía, ¿no? Pero es así. Entonces, la máquina de circulación extracorpórea revolucionó lo que es la cirugía cardíaca. Permitió que pudiésemos hacer todo tipo de cirugía ahora en el corazón, gracias a que al paciente podemos mantenerlo con vida mientras le paramos el corazón. Técnicamente hablando, como ustedes saben, a cualquier persona se le para el corazón, se muere, ¿no? Aquí la idea es mantenerlo con vida mientras le paramos el corazón. Entonces, esquemáticamente, les puedo explicar que la idea es toda la sangre que llega por ambas cavas a la aurícula derecha, mediante unas cánulas, que las posicionamos tanto en cava superior como en cava inferior, y luego unas mangueras, direccionamos toda su sangre a un reservorio, donde la sangre se va a filtrar y va bajando, y en la parte de abajo va a haber una entrada a un cubículo donde va a caer la sangre filtrada, y ahí la vamos a contrastar, poner en contacto con otro compartimento, ¿no? Dividido por una membrana, en el cual va a llegar agua con oxígeno a alta concentración. Entonces,
esa membrana va a actuar como si fuese la membrana del alveolo y vamos a oxigenar la sangre en la misma forma que en el pulmón, ¿no es cierto? Sale el CO2 y entra el oxígeno. Es tan, digamos, tan dura esa membrana, tan impenetrable, que lo único que pasa son los gases. No hay contaminación de la sangre, no hay nada con nada. Solamente pasan los gases. Una vez que ya está la sangre oxigenada, obviamente tenemos que regresarla a la circulación mediante un sistema de rodillos que van empujando la sangre en esa manera en forma continua y la regresamos o por una arteria principal como la arteria femoroiliaca o directamente en la aorta. Con lo cual ya tenemos al paciente en circulación extracorpórea. ¿Está claro? Y ese paciente, pase lo que pase con su corazón, el paciente va a estar vivo, porque está mantenido con esta circulación extracorpórea. Cabe señalar que la presión que le damos no es presión sistólica y diastólica, sino es una presión media, es un flujo de sangre continuo. ¿Está claro? Entonces, esta es la máquina de circulación extracorpórea. Como ven, todo este aparato de mangueras y todo es un circuito cerrado. Al igual como ven, la circulación en nuestro organismo es un circuito cerrado, ¿no es cierto? Igual lo mantenemos ahí. Este es el reservorio donde toda la sangre que traemos de ambas cavas de la aurícula derecha, como también toda la sangre que aspiramos, ¿no?, de la cavidad de todo entra por arriba, se va bajando, va filtrando hasta esta cámara donde se produce el intercambio gaseoso. Y después devolvemos la sangre, ¿no es cierto?, mediante esos rodillos, como vieron en el esquema. Este es otro aparato de bomba en el cual permite que evitemos la hemólisis, porque de todas maneras al estar chancando la sangre, ¿no?, se produce cierto grado de hemólisis. En cambio acá, como las hélices de un ventilador o como las turbinas de un avión giran a 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto y la sangre está llegando y sale de frente, no choca con nada, simplemente la presión de la, ¿cómo se llama?, centrífuga hace que se vaya hacia arriba. Entonces ahí tenemos que las mangueras vienen así y nosotros las recibimos y la cortamos, y una es la manguera que va a ser la arterial y la otra la de las cavas, ¿no es cierto? O sea, estamos cortando el circuito para empalmarlo con el corazón, ahí lo estamos cortando las mangueras, y antes de meter ninguna cánula tenemos que heparinizar al paciente. A razón de 3 a 5 miligramos por kilo de peso corporal se le pone heparina, con lo cual lo mantenemos al paciente en una anticoagulación, digamos, bastante efectiva, que lo vamos controlando con el tiempo de coagulación activada, qué sé yo, y que permite que esa sangre en contacto con las mangueras, los filtros y todo lo demás no se coagule, porque la sangre en contacto fuera del vaso se coagula inmediatamente. Entonces, puesta la heparina, hacemos las jaretas en aorta ascendente, en este caso estamos haciendo unas jaretas, doble jareta, la cual va a permitir que cuando metemos la cánula, esta se estrangula y por lo tanto evita que la sangre escape por alrededor, no por la presión, como también le da cierta fijación a la cánula. Ahí tenemos que ya hemos puesto la cánula arterial en la aorta y estamos colocando una de las atriocavas, o si no la cánula en cava inferior. Pero una vez que nosotros entramos en extracorpórea, y aquí tenemos que la sangre sale por las cavas, ¿no?, y regresa, ya estamos en extracorpórea. El paciente ya está garantizado de que está en circulación extracorpórea. Pero el corazón también recibe sangre que le llega por esta misma cánula a la aorta y que por las coronarias va a ir a irrigar todo el miocardio, y por lo tanto el corazón se sigue contrayendo. A él no le interesa si hay sangre o no en su interior, se sigue moviendo.
Y como de todas maneras hay un circuito en la circulación menor, ¿no?, que va al pulmón, regresa también a la aurícula, siempre hay un poco de sangre, ahí poquito. Operar cuando el corazón se está moviendo, de todas maneras es un poco incómodo. Entonces la idea es pararle el corazón. Entonces, si esta sangre que le llega por acá va a ir al ventrículo y es la que lo mantiene vivo al ventrículo, lo que nos lo mantiene moviendo, oxigenado, ponemos un clamp en la aorta, con lo cual, ¿no es cierto?, esa sangre ya no va a ir por las coronarias. Y obviamente, al no recibir sangre por las coronarias, va a haber un poco de hipoxia en esos ventrículos y por lo tanto el ventrículo se va a parar y ahí nosotros tranquilamente le vamos a poder hacer cualquier cirugía. Terminada la cirugía, soltamos nuestro clamp, le entra sangre y se supone, esperamos, que el corazón debe recuperar su latido. ¿Está claro? ¿Comprensible? Pero erróneo. ¿Y los cardiopléjicos como el que... Ahí vamos. Si nosotros hacemos lo que hemos hecho, ese corazón que le hemos puesto un clamp y que no entra sangre por las coronarias, va a matar, se va a producir la muerte celular de todo el corazón, ya ni siquiera solamente el ventrículo, sino todo el corazón, ¿no? Porque unos puentes de coronarias o un cambio de válvula demora 30, 40 minutos, 60 minutos, ¿no?, donde el corazón no ha recibido ni hostia de sangre. Por lo tanto, ese corazón está muerto. Y por más que tú lo sueltes, lo masajes, todo ese corazón no va a latir con nada. Entonces, ¿qué hacer para parar el corazón pero que siga vivo? Fácil. Del propio manguera que trae la sangre que va por la aorta, tomamos de ahí una línea, ¿no es cierto?, llenamos una bolsa y en esa bolsa que está la sangre oxigenada le agregamos potasio. Y por hipercalemia, y por eso esta aguja la vamos a poner acá en la aorta por debajo de donde va a estar el clamp, entonces toda la sangre que llega por la cánula se va por la aorta a toda la economía. Acá está el clamp y el corazón va a recibir la sangre por esta aguja, ¿no es cierto?, su propia sangre oxigenada con todos sus nutrientes y todo lo demás, con el agregado del potasio. Y esto le va a producir una parada cardíaca en diástole. ¿Está claro? Pero como es su propia sangre, esas células del miocardio siguen cumpliendo todas sus funciones. Lo único que no pueden hacer es contraerse. Es como cuando ustedes de niños jugaban a las estatuas, te decían inmóvil, tú estabas inmóvil, pero estabas vivo. Lo mismo, el botón inmóvil, ¡pum!, se paró el corazón. Pero ese corazón sigue cumpliendo, esas células siguen cumpliendo todas sus funciones, metabólicas, oxigenación, nutrición, todo. Y por eso que la sangre que va por esa aguja, ¿no es cierto?, es sangre que es sangre arteriolizada, ¿no? Y que incluso más aún, cuando estamos en plena cirugía, si veo que la cirugía va a ser un poco larga, le metemos este tubito por la aurícula derecha dirigido hacia el seno coronariano venoso y en forma retrógrada le vamos pasando sangre a poca presión pero en forma continua, esa sangre oxigenada con potasio para que por delante y por detrás lo tengamos bien nutrido, bien oxigenado, bien protegido. Terminamos nuestra cirugía, soltamos el clamp, por la coronaria se entra sangre sin potasio, se lava el potasio, el corazón automáticamente recupera su automático. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque es un corazón que está vivo, bien nutrido, bien oxigenado. Lo mismo podríamos hacer con el calcio, solo que el calcio produce una parada cardíaca en sístole. Y cuando es sístole es una parada cardíaca tetánica. Una vez que se produce ya no hay forma de darle vuelta para atrás. Ese corazón nunca más va a volverse a relajar. Y automáticamente nosotros declaramos muerto al corazón. Porque ese corazón es lo que se llamaba antes como complicación el stone heart, ese corazón de piedra. Se acabó. Estabas en plena cirugía, el corazón ¡bum! ¿Por qué? Porque no conocíamos mucho del metabolismo interno
y a veces se producía esto. Con el potasio, el corazón está parada cardíaca en diástole, y cuando el músculo cardíaco está parado en diástole, tú lo puedes doblar, torcer, pellizcar, morder, cortar, coser, hacer todo lo que quieras con el músculo. Está totalmente relajado. Vean ustedes esta imagen, un poco antiguo el monitor, pero cualquiera que ve el electrocardiograma de este monitor dice: este paciente está muerto, ¿no es cierto? No hay electrocardiograma. Pero no hay ningún muerto que tenga una saturación de oxígeno de más del 91%, que tenga una presión media arterial de 53, que tenga una temperatura corporal de 36, o sea que no es un paciente muerto, es un paciente con el corazón parado, pero él está vivo. ¿Está claro? Entonces, llegado a este punto, ya viene el objetivo de esta clase. El tratamiento de las válvulas es la cirugía. Entonces, ya tienes al paciente en extracorpórea, de tal manera, se abre la aurícula, es la válvula, recorta los velos, respetando el anillo, ¿no es cierto? Una vez que ya sacas, traccionas los velos y cortas en la cresta de los músculos las cuerdas tendinias, y de ahí pasan los puntos en el anillo, de ahí en la prótesis, bajas la prótesis, anudas y luego cierras la aurícula y se acabó la cirugía. Eso es lo que tenía que decirles respecto al tratamiento. Pero para llegar a este punto, y ustedes ven todo el rollo que me he tenido que decir, la idea es de que cuando nosotros tenemos un paciente con estenosis de la válvula mitral, en forma genérica, la estenosis de la válvula mitral se debe corregir con una comisurotomía, o sea, abrir las comisuras para que la válvula recupere su función. Y si es una insuficiencia de la válvula mitral, en forma genérica es una plastía. Igual como es la cirugía plástica cosmética, esta es una cirugía plástica de la válvula, donde tú tiemplas las cuerdas, recortas, pones puntos para achicar el anillo, pones un anillo de Durán para achicarlo, etcétera, etcétera. La idea es devolverle la funcionalidad. Pero como ya les dije, es un corazón que está parado, está relajado. El arreglo se tiene que comprobar cuando el corazón vuelve a latir. Entonces, pero de todas maneras, siempre la estrategia es, si puedes reparar la válvula, es mejor. Más vale un arreglo, aunque no sea perfecto, pero que sea su propia válvula, a que tengas que cambiarle por una prótesis. De todas maneras, pasado, si no puedes arreglar, tú le reemplazas la válvula por una prótesis. Esta es una prótesis mecánica, las primeras del mercado que salieron, las de Star Airways, ¿no es cierto? De pelotita, para los que han rotado por el hospital, la han podido ver en directo, palparla, tomarle fotos. Esta es la de Lyric Castle, que ya es una prótesis de disco, ¿no es cierto? Estas, como disco, eran buenas, disminuían la superficie de las prótesis, porque la pelota, la bola, obligaba a que el paciente tenga que tomar bastante cantidad de anticoagulante. Todo paciente con una prótesis obviamente potencialmente va a generar la formación de trombos, porque es un cuerpo extraño, por lo tanto ahí se forman los trombos. Entonces tiene que tomar anticoagulante. Estas estaban bonitas en su diseño, pero duraron muy poco, porque como ven eran de plástico, de bacterita, y que con el constante golpeteo se iban gastando y de pronto el disco volaba hacia la posición aórtica, la atrapaba y muerte del paciente. Muerte súbita del paciente por desprendimiento del disco. Después ya vinieron para el reemplazo de la válvula aórtica, es igual. Parada cardíaca, aortotomía, vemos la válvula, hacemos la resección de la válvula, pasaje de puntos en el anillo, puntos en la prótesis, se baja la prótesis, se amarran, se cortan los hilos y se hace la aortorrafía. ¿Está claro?
Entonces, hasta ahí no hay problema. Cuando se trata de pacientes que vienen con la trilogía clásica, obviamente la estrategia cambia un poco, porque como comprenderán, el tiempo de extracorpórea es demasiado largo si vamos a trabajar válvula por válvula. Entonces lo que hacemos es, abrimos la aurícula derecha, que es acá, y ahí tenemos la válvula tricúspide, y abrimos el septum interauricular, y ahí tenemos la válvula mitral. Entonces, a través del septum interauricular, trabajamos la válvula mitral y trabajamos la válvula aórtica. Una vez que ya hemos hecho la resección de la prótesis, hemos puesto la prótesis en aorta y en válvula mitral, cerramos el septum interauricular, cerramos la aorta, y ya hacemos la corrección de la válvula tricúspide. Esta lámina es un poco antigua, aunque muy didáctica, pero actualmente ya no colocamos prótesis en posición tricúspide, porque el flujo de la sangre es tan lento y a tan baja presión que siempre se genera trombos, a pesar de que el paciente esté anticoagulado. Entonces, lo que se hace solo es plastía de la válvula tricúspide. No importa que sea una plastía así a media caña, pero hay diferentes técnicas, por supuesto. Entonces, hasta ahí hemos visto lo de la prótesis mecánica. Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, que vienen con su estenosis de la válvula mitral y que, como ustedes comprenderán, una mujer joven, de la edad de ustedes, no solamente es económicamente productiva, sino también está en una edad reproductiva. Y muchas mujeres ansían la maternidad. Entonces, a esa mujer que tiene su estenosis de la válvula mitral, no le puedes colocar una prótesis mecánica así nomás, muy suelto de hueso, porque por esa prótesis mecánica va a tener que estar anticoagulada y la anticoagulación es teratógena. Entonces, esa mujer ya está condenada a no poder tener sus propios hijos, su embarazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer? En estas mujeres jóvenes, lo ideal es preservarle su propia válvula y hacerle una plastía. Pero cuando no se puede preservar, se ha diseñado estas válvulas que tienen la apariencia de la válvula aórtica y que son válvulas biológicas, hechas de pericardio bovino, pericardio porcino, animalitos que han sido criados en cautiverio con toda la asepsia del caso, y que cuando ya llegan a una edad joven se les sacrifica, se les saca el pericardio y en laboratorios así como esos de la NASA, ¿no es cierto?, con escafandros, artesanalmente se confecciona sobre un soporte la válvula, toda con la misma forma, porque es la más fácil, la más funcional, con la válvula aórtica, sea en posición aórtica o en posición mitral, donde se le pone el inverso y se paga. Y estas prótesis biológicas, la técnica operatoria es lo mismo, ¿no? Resecar el pelo, pasar los puntos en el anillo, luego pasar los puntos en el acrón de la prótesis, se baja la prótesis en un y ya queda en posición. Las patitas para arriba es porque está en posición aórtica, con las patitas para abajo es porque está en posición mitral. Esto, ¿cómo se llama? Evita, por ser tejido biológico, evita la necesidad de tomar anticoagulantes. Por lo tanto, esa mujer que ansía la maternidad ya puede tener todos los hijos que desee. Pero como nada hecho por el hombre es perfecto, ¿no es cierto?, esta prótesis biológica, al ser un tejido de animal, no es un homoinjerto, sino es un heteroinjerto, por lo tanto, tiene cierto grado de rechazo, al ser mantenido también en una solución hídrica de formaldehído o glutaraldehído, al exponerse a la luz empieza a desnaturalizarse las células y estas válvulas, los tejidos de estas válvulas, se desnaturalizan y envejecen muy precozmente. Entonces, las válvulas que llegan a nuestro medio tienen una duración promedio de 8 a 10 años. Entonces, a esa mujer que le hemos puesto su prótesis biológica, le decimos, mira, hijita,
esta válvula, tienes 6 años para que tengas tus 6 hijos y después ya regresas para ponerte la prótesis definitiva. Las prótesis mecánicas tienen una garantía de fábrica de 25 a 30 años. ¿Está claro? Pero obviamente hay que someterla a una nueva cirugía para sacar esa válvula biológica y poner una prótesis mecánica. Lo que empezó en mujeres por cuestiones de maternidad ya se extendió también a la población general, porque por cuestiones de profesión, si viene un paciente que es jugador de fútbol, ¿no? Por decirte, te viene Cristiano Ronaldo, pues tú tienes que cambiarle la válvula por una biológica, pues no le vas a poner una mecánica, porque ya no podría jugar. Al estar anticoagular no puede recibir tanto trauma, ¿no? Porque esos traumas no solamente le van a producir hematomas, sino tremendos hematomas, ¿no? Aparte de que un codazo en el pecho también le va a producir hemorragia, qué sé yo, ¿no? Entonces, si es karateca, o sea, todos aquellos que practican profesiones de riesgo de contacto, entonces no le puedes poner, le pones su prótesis biológica y le dices, ya pues, tienes 8 años, 10 años para que saques el botín de oro y después ya puedes luchar con eso, ¿no? Se acabó. Eso también en nuestro medio cada vez es tenido más por cuestiones socioeconómicas. Cada vez más nos llegan pacientes pues, de las zonas de la selva, ¿no? De Puno, de Loreto, de Madre de Dios, qué sé yo, donde no hay la logística para controlarle la anticoagulación y más aún, ni siquiera dónde comprar la warfarina, ¿no? Es difícil de que les llegue. Entonces a esta persona se le pone una prótesis biológica y se les explica la situación y se les dice de que tienen 10 años de plazo para que se muden a una capital de departamento donde ya se les cambia la válvula por una prótesis definitiva y ya pueden vivir, ¿no? Y cada vez más en pacientes valvulares aórticos, sobre todo los viejitos, le ponemos su válvula biológica. Porque en ancianos normalmente pueden tener microhemorragias digestivas, urinarias, en diferentes partes del cuerpo, que si están anticoagulados se convierten en hemorragias que pueden ser fatales para ellos. ¿Está claro? Entonces, este es todo lo que teníamos que hablar respecto a válvulas. Si hay alguna pregunta, y si no, pasemos de frente a lo que es coronarias, antes que nos gane más el tiempo. Yo pensaba terminar esta hora, pero ya, 15 minutos más. Enfermedad coronaria. La causa principal de la enfermedad coronaria obstructiva crónica es la arteriosclerosis. Todas las demás causas han sido descritas por vasculitis, por radiación, por trauma, pero son, digamos, anecdóticas, ¿no? La principal causa es la arteriosclerosis. Y, bueno, acá la anatomía la vamos a ver luego. Y esta enfermedad coronaria obstructiva crónica de causa arteriosclerótica es la principal causa de muerte en los países desarrollados y nosotros estamos ahí en esa vía. Cada vez más mueren personas por enfermedad coronaria arteriosclerótica. Vean ustedes que en Estados Unidos hay una prevalencia de más de 4 millones al año de personas que debutan con enfermedad coronaria y de ellas más de medio millón, o sea, 685.000 muertes descritas por infarto de petróleo. ¿Está claro? O sea, es una enfermedad que es un problema de salud pública. Y a pesar de todas las campañas, ¿no es cierto?, cada vez hay más. Porque no es un solo factor el que entra en juego, son diferentes factores. Y lo que sí vemos que la prevalencia de 4 a 1 de hombres sobre mujeres, esta prevalencia se mantiene hasta que la mujer pasa la edad de la menopausia. O sea, hasta los 40 años el varón tiene esta prevalencia por encima de la mujer, pero después de los 60 años que ya la mujer dejó la protección hormonal, o sea que ya entra en la menopausia, ya empieza a tener el mismo porcentaje de riesgo que un varón. ¿Ya? Y aumenta, y obviamente la prevalencia disminuye. ¿Está claro?
bien, la aterosclerosis no es de crecimiento concéntrico, parejito, siempre son placas excéntricas, crece más hacia un lado que hacia otro. En cualquier momento de la evolución, estas placas pueden llegar a más del 70% y recién ahí se inician los síntomas propios de la estenosis coronaria. Claro, porque se produce un desbalance entre la oferta, que está limitada por la estenosis, y la demanda. Entonces, el músculo del miocardio recibe una cantidad de sangre cuando está en reposo, pero cuando está en actividad tiene que aumentar, ¿no es cierto?, el flujo de sangre con más nutrientes, más oxígeno, pero si hay una estenosis y no le llega, se produce hipoxia y por eso la aumenta. En cualquier momento de la evolución de esto, que tarda años, se puede producir una trombosis aguda. Sobre una placa crónica se puede agregar una trombosis, unas plaquetas, se pega y cierra el vaso, llevando a un infarto agudo. ¿Está claro? Pero eso se puede recanalizar o se puede hacer angiografía. Por eso es que cada vez más se hacen angiografías. Los factores de riesgo ustedes los conocen bastante bien, ¿cierto? Hipertensión, tabaco, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, sobre todo antecedentes familiares. No es lo mismo ser hijo, nieto, hermano, sobrino, etcétera, de personas que han muerto por infarto, que no tener esa carga hereditaria. Bueno, se supone que si no tenemos antecedentes que nuestros familiares hayan hecho enfermedad coronaria, debemos de presumir que podamos no tener un mayor riesgo. Pero lo que ahora ha aumentado, pero así grandemente, aunado con la obesidad, es el sedentarismo. Desgraciadamente, por ese sedentarismo y por la comida chatarra, el fumar y todo lo demás, cada vez vemos pacientes más jóvenes con enfermedad coronaria. ¿Verdad? Teóricamente, como les decía, la angina, dentro de la escala, ¿no?, del síntoma producido por la estenosis coronaria, el primer eslabón es la angina de esfuerzo o angina, ¿no es cierto?, estable. Es la típica del paciente o la persona que no siente nada, de pronto un día, porque se le ocurrió pues impresionar ahí a alguien y sale a bailar un rock and roll, un merengue, o porque se le bajó la llanta del carro y saca la llave de tuercas y empieza el dolor al pecho, ¿no es cierto? O porque después de años que nunca salía a correr, se le ocurre salir a correr para bajar un poco la guata y se empieza, no ha caminado ni 50 metros, dolor al pecho. Entonces, sobre todo cuando no hace una previa calistenia, qué sé yo, la angina establece eso, que ante un esfuerzo súbito le oprime el pecho, entonces la persona se siente, se transpira, se pone pálido, ¿no?, etcétera, pero poco a poco le va pasando. Entonces esa persona ya se asusta, por un lado, la primera vez que le pasa, pero a la siguiente, por algún motivo, otro esfuerzo, vuelve a sentir, ya aprendió de que cuando hace el esfuerzo, le viene el dolor. Entonces, como ya está dentro de los 40, 50 años, ¿no?, cincuentones, empieza a modular sus actividades, ¿ya?, y hace que esta persona, si se le baja la llanta del carro, ya él no baja, pues, llama al Turi para que auxilio mecánico le traigan, ¿no? Si sale a él, ya baila su bolerito, su guarela, pero ya no sale pues al rock and roll ni al merengue, ¿no? Y así. Entonces, ya no sale a correr, sino sale simplemente a caminar. Y modula para no llegar al gran esfuerzo, porque sabe que si hace el esfuerzo le viene el dolor. Y así puede mantenerse por un tiempo, no digo indefinido, pero sí un tiempo, digamos, perdurable, de alrededor de unos 10 a 15 años, en los cuales, ¿no es cierto?, se mantiene así.
Se supone que cuando la estenosis de alguna coronaria llegó a más del 70% es que se le presentan los síntomas, los de la angina. Pero cuando esta enfermedad va aumentando y ya no es una coronaria, sino son 2, 3, 4 las coronarias, o ya la estenosis es mayor de 75, 80%, entonces ya nota que la angina se presenta en cualquier momento. Es lo que se denomina angina inestable. Ya no necesita el gran esfuerzo para que le venga el dolor, sino una cólera, una impresión, un susto, el dolor. Y es la típica que los tratamientos farmacológicos han aumentado, ya tiene que estar con su isorbide, su lingual, porque no sabe en qué momento le va a venir, porque nadie sabe en qué momento vas a tener una cólera, un susto. Entonces, esto hace que esa persona ya al consultar con el cardiólogo, ya no solamente con el clínico, sino ya el propio clínico lo manda al cardiólogo, el cardiólogo le indica recién ahí una prueba invasiva como es el cine coronario. Antes de llegar a la angina inestable, mientras esté en angina estable, todos los métodos diagnósticos o de evaluación son no invasivos. ¿Ya? El electrocardiograma, lipidograma, test ergométrico, ecocardiografía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una vez que llega a la categoría de angina inestable, se debe de indicar el cine coronario porque se presume que el paciente debe tener lesiones críticas que llevan a un riesgo potencial de infarto de miocardio. ¿Está claro? Cuando el paciente es tratado, y sobre todo es en ese momento que el cardiólogo indica el cine porque considera que este paciente no solamente tiene estas lesiones críticas que lo pueden llevar al infarto, sino que requiere un tratamiento mayor, ya invasivo, como es la angioplastía o el bypass aortocoronario. ¿Está claro? Antes de ello, no es necesario ni el cine, ni la cirugía, ni la angiografía. Pero si la enfermedad continúa, ya no solamente es con el gran esfuerzo, sino también en reposo, estando tranquilo, viendo televisión, le puede venir el dolor al pecho, o como sucede muchas veces, el paciente dormido despierta por el dolor anginoso, porque ustedes recordarán que durante el sueño siempre hay, en la fase REM del sueño que le llaman, ¿no?, uno revive, rememora situaciones de estrés, de cólera, de angustia, y que aún dormido se produce entonces una descarga de la memoria, le produce el dolor. Entonces despierta por el dolor, si es que despierta, ¿no? Si no, ahí nomás sigue por el sueño eterno. Teóricamente, una vez que se cierra una coronaria, definitivamente produce un infarto en la área que es irrigada por esta coronaria, y tejido muerto no duele. Entonces el paciente que infartó, luego de estar hospitalizado en un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no es cierto?, se reincorpora a sus actividades y ya no tiene por qué tener angina. Si presenta angina post-infarto, ese es un paciente que debe ser estudiado con cine coronario lo más pronto posible, porque debe tener lesiones críticas en otras coronarias. Y claro, no hay que jugar con la suerte, porque está bien que haya sobrevivido a un infarto, pero nadie le garantiza que otro infarto lo va a poder sobrevivir. La suma de todos los infartos, esto lo va a llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva y a la muerte súbita. Que después de ver todo ese recorrido, no es muerte súbita, pues es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esta imagen, bastante común, la van a ver cuando hagan sus guardias en emergencia, pacientes que vienen agarrándose el pecho y todo lo demás, ¿no? Y que la imagen yo la pongo principalmente por la expresión de angustia que trae el paciente, ¿no? Cuando uno le pregunta a un paciente sobre la intensidad del dolor por el infarto o por la angina, dice, doctor, es un dolor de muerte. Claro, no es tanto la intensidad del dolor, sino que psicológicamente hablando, el corazón es sinónimo de vida. Si te falla el corazón, por ende, es sinónimo de muerte. O sea, el temor a la muerte hace que tú te pongas pálido, sudes, la expresión de angustia.
hay pacientes desde que entran a la emergencia, ya uno los ve que debe estar haciendo un infarto porque vienen con un hemófilo así. O sea, son papeles, ¿no? Sin haber sangrado nada, están papel, pero solamente de ansiedad, ¿no? La patogénesis de la enfermedad coronaria, por suerte, teóricamente nosotros estamos acá. Y digo nosotros porque ya se ha demostrado que la aterosclerosis prácticamente se inicia desde que el niño deja la lactancia materna y pasa a dieta general. Ya desde ahí empieza la aterosclerosis. Entonces todos los aquí presentes somos ateroscleróticos. Probablemente yo sea más aterosclerótico de lo que son ustedes, por cuestiones cronológicas. Pero si alguno de ustedes es diabético juvenil, tiene antecedentes familiares de muerte por infarto, qué sé yo, le gusta la comida chatarra, fuma como chino en quiebra, para todo el día en la computadora sentado, no hacen deporte, a lo mejor tiene más enfermedad coronaria de la que tenga, ¿no es cierto? Y puede debutar. Teóricamente, la gran mayoría estamos acá. Y como esto, como les digo, la aterosclerosis se va formando poco a poco, día a día, año a año, entonces da tiempo a que lo que se va cerrando en una coronaria principal hace que las coronarias vecinas desarrollen colaterales que van supliendo lo que la principal ya no le da. Y al suplir esto hace que el paciente se mantenga con angina estable. Cuando ya avanza, pasa a angina inestable, pero cuando se produce un infarto, por lo general no es fatal, porque ya se cierra la coronaria, pero hay tantas colaterales que se termina de cerrar la coronaria y, como quien dice, a veces ni cuenta se ve el paciente y tiene un montón de coronarias que ya están tapadas, ¿no es cierto? Entonces el infarto no es fatal. En cambio hay un pequeño grupo que desgraciadamente cada vez vemos más, en los cuales tienen placas pequeñas, mínimas, que recién están, pero que tienen, son placas que le llaman débiles, o sea, placas con una disfunción endotelial que hacen que por cualquier cosa se fracture. Y al fracturarse genera que ahí en la ruptura plaquetaria se peguen las plaquetas, los trombocitos, y se forma un trombo. Y obviamente, al ser una trombosis que cierra toda la coronaria en forma abrupta y que esa coronaria todavía no ha tenido tiempo de desarrollar colaterales, hace que el infarto de esta zona generalmente sea fatal en muchas. Deben haber ustedes tenido la experiencia, ¿no? Sobre todo de amigos, qué sé yo, ¿no? De la clásica, ¿no? ¿Y qué era bien fulano? Como no te enteraste, le dio un infarto fulminante y ahí quedó. Pero si como éramos sentados en la fiesta, el hombre bailaba, hacía todo. Ya pues, ¿no? La clásica. ¿Por qué? Por esto, ¿ya? Está en estudio qué es lo que hace que la placa tenga esa difusión. Todavía hay un montón de teorías, pero todavía en concreto. Entonces, cuando el paciente ya llega a una enfermedad coronaria obstructiva crónica, se le da tratamiento que puede ser quirúrgico, que es lo que vamos a hablar, con cirugía de bypass aortocoronario, y los cardiólogos lo que hacen es angioplastía y colocación de esteno. Ahí la coronaria derecha, como ven, nace de la aorta, se ubica en el surco aurículo ventricular derecho, y luego la descendente posterior se ubica en el surco o en línea, entonces, interventricular en la cara posterior, dando la coronaria descendente posterior. ¿Ya? Y así la vemos en las imágenes del cine. La coronaria izquierda nace de un tronco, que es el corto, rápidamente se divide, en promedio ese tronco es de 1 centímetro, centímetro y medio, y se divide en una rama circunfleja, que como está en el surco aurículo ventricular de la que ya hablábamos al inicio de la clase, dando las ramas marginales, y la otra es la coronaria principal, que es la coronaria descendente anterior, la cual va dando las ramas diagonales. Todas en su conjunto se encargan de irrigar
el ventrículo izquierdo y la parte anterior del septum interventricular, y la coronaria derecha y sus ramas se encargan del ventrículo derecho y la parte posterior del septum interventricular. Entonces, ¿qué pacientes debemos de operar? Como ven, la primera indicación, oclusión del tronco de la coronaria izquierda mayor del 50%. Y ustedes dirán, doctor, ¿cómo le indica un cine coronario a una persona que tiene 50% si se supone que no tiene síntomas? Hemos dicho que los síntomas aparecen a partir de lesiones de más del 70%. Se supone que esta lesión es un hallazgo de un paciente que tenía enfermedad de varias coronarias, de más del 70, tenía angina inestable, se le hace el cine y se encuentra que aparte de las lesiones de las coronarias, ¿no?, de las ramas de las coronarias, también tiene lesión en el tronco de la coronaria izquierda de 50% a más. Entonces, ese paciente que venía en forma ambulatoria y se hacía su cine, si le encontramos que tiene lesión en el tronco, se opera de urgencia. ¿Está claro? Porque un espasmo de ese tronco y le produce un infarto fulminante que lo mata. Entonces, y cuando una cosa es no saber lo que se tiene y otra cosa es ya ver la evidencia y no hacer nada, entonces no es el caso. Pero hay pacientes que las compañías aseguradoras, seguros de vida y todos estos seguros de salud, seguros de otros, empezaron a estudiar la población a quienes aseguraban y veían pues, ¿no?, que habían pacientes a los cuales tenían todos los antecedentes de riesgo que hemos mencionado, ¿no? Eran obesos, tabaquitas, tú sabes que los gerentes pues, que son los que tienen estos seguros, los jefes, los directores, qué sé yo, que tienen estos seguros o que tienen la capacidad económica para acceder a estos seguros, la compañía los revisa y obviamente pues, es gente que vive, ¿no?, dependiendo mucho de la parte social, les gusta la buena vida, comer bastante, ¿no? Dicen que hacen deporte, pero generalmente no es que hagan mucho deporte, etc. Entonces, veían todo, que tenía todos los antecedentes de riesgo, ¿no?, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, etc. Y ya empezaron a indicarle, ¿no?, un método que por suerte ahora existe, que es el angiotengo multicorte, con el cual pueden representar las coronarias, y ya empezaron a ver que había pacientes que tenían lesiones únicas del tronco, y eran los que habían en los estudios, ¿no?, de gente que había muerto por infarto fulminante, se había evidenciado en la anatomía que era por placa única en la coronaria izquierda. ¿Está claro? Entonces, ya empezaron a indicar esta lesión. Y si una persona la encuentran en el angioten, está indicada para corroborar, porque a veces hay falsos positivos o falsos negativos en el angioten, está indicado el cine coronario, ¿ya? Si se corrobora que tiene esta lesión, así sea única del tronco de la coronaria izquierda, el tratamiento es cirugía y bypass tanto a la coronaria descendente anterior como a las ramas de la circunfleja, o sea, la marginal. El tronco equivalente es lo mismo, o sea, no tiene lesión en el tronco, pero tiene en el nacimiento de la descendente anterior y de la circunfleja. Entonces, ahí tienen enfermedad de la descendente anterior larga. Cuando son cortas las lesiones, generalmente van a angioplastía y colocación de stent. Pero cuando es de más de 1 centímetro de largo, la indicación debe ser cirugía, bypass aortotórax. La angina inestable es la indicación, ¿no? Y cuando un paciente, por ejemplo un valvular, de lo que ya hemos hablado, va a ser sometido a una cirugía, pero es más de 40 años de edad y con antecedentes fumador, se debe hacer un cine coronario. No vaya a ser que tenga lesiones en las coronarias y mal haríamos en operarle la válvula y decirle, bueno, de aquí a 2 años regresas para operarle las coronarias. Tenemos que operarle y corregirle todo en el mismo acto operatorio. Contraindicaciones.
Normalmente la cirugía de bypass, antes, cuando llegaba un paciente con infarto, si estaba en shock cardiogénico, simplemente se le daba soporte coinotrópico, iba a la unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, y el paciente, todo paciente con shock cardiogénico en la unidad de cuidados intensivos, la mejor de las unidades, el mejor de los hospitales del mundo, tiene una mortalidad de alrededor del 70%. Luego de un infarto grande, extenso, con shock cardiogénico, y si hay ruptura del ventrículo, del sexo, qué sé yo. Esos pacientes, normalmente cuando nosotros en forma electiva programamos un paciente para un bypass aortocoronario, tiene un riesgo de mortalidad del 3%. O sea, hay más del 95 al 97% de seguridad. Es una cirugía bien protocolizada, con muy bajo riesgo. En cambio, si es un paciente en shock cardiogénico y así, la mortalidad operatoria es 30%. Pero comparar la mortalidad operatoria del 30% contra la mortalidad no quirúrgica, o sea, en la UCI del 70%, no digo que a todos, muchos pacientes, algunos pacientes seleccionados, a pesar de que están en shock cardiogénico, ¿no?, con soporte inotrópico, les hacemos un cine y los llevamos a sala para revascularizar, ¿no? Revascularizar, si tolera el acto operatorio, pues ya el paciente se recupera rápidamente. Esto ya hemos visto la circulación intracorpórea y normalmente esto es lo que más usamos, pero ¿no es cierto? La vena safena como puente, ¿no?, al bypass aortocoronario. Mejor dicho, es lo que cada vez se usó, o lo que se usó bastante hasta la década anterior, ¿no es cierto? Favaloro, un cirujano argentino, pero allá en Estados Unidos, fue el primero que diseñó la técnica del uso de la vena safena invertida como bypass aortocoronario. Pero una vena en safena, normalmente, aunque esté de pie como estoy yo ahorita, ¿no es cierto?, su presión máxima es de 15-20 milímetros de mercurio. Las venas tienen más que la capa muscular. Puesta en posición arterial, todavía enchufada directamente a la aorta, el primer impacto que sufre esa vena es de una presión de 120, 140. Entonces esa vena se dilata, pero ya no tiene capacidad de compliance. Ya fue dilatada a su máximo de resistencia y entonces queda como un tubo. Y por lo tanto envejece. Entonces, estas venas, ¿no?, que se usan como puentes, en promedio duran alrededor de 10 años, los puentes. Después de ese tiempo hay que cambiarlos, ¿no?, por nuevas venas. Entonces, en pacientes de edad mayor, más de 65, 70, 75 años, usamos las venas safena, ¿no es cierto? Pero cada vez más nos vienen pacientes más jóvenes. Entonces, en un paciente joven, un cincuentón por ejemplo, si tú le pones puentes pura vena, obviamente que a los 60 años nuevamente va a reproducir los síntomas y está en todo su derecho de exigir nuevos puentes. Y a los 70 no se puede decir que ya acabó su vida. El promedio de edad de los pacientes que operamos en el servicio ahora es 80 años. Cada vez más nos vienen más viejos, de 85, 88 años, y ya no es raro operar a nonagenales, o sea, de 90 años para arriba. Entonces, ya la expresión vieja o viejo, ya no sabemos cuál es el límite. Antes se hablaba de la tercera edad, ahora se habla de los de la cuarta edad y ya estamos viendo que va a haber bastante población de la quinta edad, ¿no? O sea, por decirlo así. Entonces, estos pacientes jóvenes que le digo que tú le has puesto puentes venosos, pues, y a los 60 se los cambiaste a los 70, ¿no?, ¿qué le vas a poner si ya no tiene venas? Entonces, cada vez más nos vemos obligados a usar injertos arteriales, porque las arterias no tienen que adaptarse a nada,
ellas ya anatómicamente resisten la presión, para eso ha sido diseñada, tienen 3 capas musculares, y la que más usamos es la mamaria interna, que como ven, la disecamos, la mamaria interna, rama de la arteria subclavia, que baja paralela al esternón, la disecamos y le llevamos como puente directo a la coronaria. Generalmente a la descendente anterior, donde hay compatibilidad de diámetros. Entonces, esta arteria mamaria interna duran en promedio 25 años. ¿Ya? La arteria radial en promedio hasta 15 años. Las venas, como le digo, duran en promedio 10 años. Entonces, obviamente, cada vez más, pacientes más jóvenes, usamos mamaria. Pero lo que antes era joven, por debajo de los 60, estamos viendo cada vez más que los que están debajo de los 70 se siguen sintiendo jóvenes, ¿no? Y regresan a los 80, a los 90. Entonces, ¿saben qué? Ya, por regla general, a todos le ponemos mamaria a la descendente anterior, porque solo Dios sabe cuántos años van a vivir. Pues entonces, le ponemos. Y estos pacientes, al ser tan viejos, los que vienen ahora con enfermedad coronaria, ¿no? A los 80, 85, 90 años, obviamente no es solo que tengan el corazón enfermo, ¿no? Generalmente vienen asociados con otras comorbilidades, un pulmón un poco fibroso, ¿por qué? Porque ha fumado demasiado, cierto grado de insuficiencia renal crónica, cierto grado de insuficiencia hepática porque le gustaba el buen tomar, qué sé yo. Entonces, a estos pacientes, ponerlos en extracorpórea es un riesgo. Si un paciente tiene insuficiencia renal crónica con una creatinina de más de 2, ¿no es cierto? Tú lo pones en extracorpórea, tal vez pueda salir de la cirugía muy bien, pero con un riñón tapado y tener que empezar un programa de diálisis. Entonces, cambiarle una patología por otra no tiene ninguna gracia. Y sobre todo ser enfermo renal. Entonces, a estos pacientes, o que ya han tenido accidentes cerebrovasculares o que tienen mucho riesgo de ponerlos en extracorpórea, existe una técnica de revascularización sin circulación extracorpórea. Esta es una técnica antigua, descrita en los años 50 por un ruso, Polosov, el cual, bueno, en esa época, pues como eran socialistas soviéticos, las publicaciones de ellos nunca nos enterábamos acá en Occidente, y él diseñó una técnica con la cual revascularizaba el corazón con el corazón latiendo. Entonces, simplemente pasaba un punto por delante y otro, o sea, proximal y distal en la coronaria que íbamos en la zona donde íbamos a poner el puente, y el ayudante templaba los signos y esto quedaba así, el corazón seguía latiendo, pero la coronaria en ese centímetro no se movía. Entonces ahí cosía y revascularizaba, sin parar el corazón. Después de muchos años, recién en los años para el 2000, ¿no? 2000 y pico, esta técnica fue puesta de moda, ¿no? Redescubierta por también cirujanos latinos como Ennio Búfalo, ¿no? A quien tuvieron la oportunidad de que nos visitó, nos enseñó la técnica, ¿no? Calafiori, bueno, etcétera, y que ya la industria nos apoya creando este aparatejo que se llama octopus porque tiene la forma como un tentáculo, en el cual las patitas, como las patitas de coser, ¿no es cierto?, tienen unos agujeros y se pegan por succión y el brazo se pone fijo. Entonces el corazón está latiendo, pero esa área, ese centímetro cuadrado, la coronaria está fija y ahí nos permite que podamos nosotros, ¿no es cierto?, hacer el puente con el corazón latiendo sin circulación extracorpórea, porque acá no ven ninguna cánula ni nada, ¿no es cierto? Ahí estamos fijando el brazo articulado para que ya quede fijo. Entonces, esta área no se mueve, el resto sigue latiendo y está la coronaria donde la abrimos y ahí hacemos la anatomosis de la coronaria, ¿no es cierto? Claro que, como siempre suele suceder, una anterior para proceder. Ahí está.
Siempre agarraban los detractores de técnica y decían, bueno, doctor, pero está muy fácil para la coronaria de adelante, la descendencia anterior, pero y para la coronaria de atrás, la marginal, la descendencia posterior. Entonces, la industria viene en nuestro apoyo y con este aparatejo que le llaman Starfish, en el cual se pega en la punta del corazón y de ahí lo jalamos, ¿no? Y exponemos, como ven, las coronarias de la cara diafragmática. Y ahí ponemos el óculo para fijar la coronaria y, como ven, estamos haciendo la anastomosis con toda tranquilidad. No se ve que el cirujano esté corriendo ni nada, no necesita nada, el corazón sigue latiendo, ¿no es cierto? El paciente mantiene las presiones. Lo mismo hacemos con la coronaria derecha, ¿cierto? E incluso si hay cierto grado de insuficiencia circulatoria, le ponemos ese dispositivo que ven ahí, que es un shunt, un tubito intracoronario, que nos va a permitir que siga el flujo de sangre directo por la coronaria, mientras nosotros le estamos haciendo la anastomosis. Porque a veces hay algunas coronarias, sobre todo la coronaria derecha, que siendo ancha, puede estar tapada 70-80% arriba, pero ese poco de sangre que pasa le es vital para que ese ventrículo no haga hipotensión, no haga insuficiencia. Terminada de hacer la anastomosis, ¿no es cierto? Ya retiramos el aparatejo que estamos haciendo y se baja la... Entonces, esto ha permitido que acortemos los tiempos operatorios, ya no tenemos que invertir tiempo en hacer todas las jaretas para el extracorpóreo, el tren bomba y todo lo demás, ¿ya? Y nos permite operar casi a todo tipo de paciente con enfermedad coronaria. La única condición sine qua non es que tengan coronarias de más de 1,5 milímetros, 2 milímetros de diámetro. O sea, coronaria más o menos grande, visible, ¿ya? Por lo demás, no hay ninguna otra contraindicación. Y claro, ahora los tiempos, al acortar los tiempos operatorios, antes operamos un paciente de corazón al día, o sea, con un bypass coronario, ahora operamos 2 y con el tiempo ya estamos bajando nuestros tiempos y bueno, ya ahora nos quieren exigir que operemos a 3 y todo por el mismo precio, así que no he decidido máximo. Muy bien, ¿alguna pregunta? En un tiempo maratónico hemos concluido la clase. A ver, ¿quién tiene buena voz? Porque pase el micrófono.